los acompañamos. Amigos, ayer finalmente no se pudo someter a votación el tema del presupuesto que se va a asignar para el año 2025, tampoco la deuda, pero hoy ya se puso hora. A partir del mediodía se ha convocado una sesión extraordinaria de pleno de los sábados para que se concluya este procedimiento. Lo cierto es que se ha dado información sobre un incremento en el presupuesto, por lo menos la propuesta que dio el Ejecutivo, que superaba los 250.000 millones de soles. Vamos a hacerle las consultas en torno a este tema a nuestro invitado, Sergio de la Piedra, profesor y secretario académico de la carrera de Economía de la Universidad de Lima. Profesor, buenos días. Buenos días. A ver, profesor, ¿qué pidió el Ejecutivo y qué está solicitando ahora el Legislativo en torno al presupuesto? Bueno, el Ejecutivo ha hecho su presentación con los rubros que corresponden, ¿no? En algunos incrementos importantes en algunos sectores económicos, como producción, comercio, fomento del trabajo, en fin, turismo. Un poquito el micro, por favor. Ahí. Sí. Oh, bueno, listo. Ahí estamos. Listo. Y bueno, y el Legislativo ha cuestionado algunas propuestas del Ejecutivo, y más bien lo que ha dicho es implementar algunos nuevos gastos que no son poco, son aproximadamente unos 20.000 millones de soles adicionales, y eso genera una gran preocupación, ¿no? Porque es 20.000 por encima de lo que se había presupuestado. O sea, 251.000 aproximadamente a 271.000 aproximadamente, ¿no? Entonces no es poco dinero tampoco lo que hablamos. Claro, es bastante dinero. Y supuestamente, ¿para qué se destinaría esta diferencia de 20.000? ¿Cuál sería el propósito? Principalmente para ampliar gastos administrativos y de contrataciones, sobre todo en el sector salud, que es un tema muy tocado y que de hecho han declarado como prioridad, por ejemplo, la activación de hospitales en el sur, en las zonas surandinas del país. Entonces, en función a eso, mayor contratación de empleados del sector salud del MINSA principalmente. Ahora, profesor César, siempre tanto el Ejecutivo como el Congreso nos llevan a espacios límite, ¿no? Hoy es la fecha en la que se vence el plazo para que se apruebe el presupuesto del año 2025, y la información que se ha dado a conocer es que el MEF no estaría a favor de la propuesta del Congreso, pues estarían buscando imponer proyectos en diferentes áreas, lo cual incrementa este presupuesto. Sí, efectivamente. Ahora, si bien es cierto, lo que se busca es generar inversión, o en todo caso estimular los proyectos de inversión, está claro que una de las facetas de este nuevo presupuesto es mencionar que es descentralizado. Y cuando se habla de descentralización principalmente, se habla de que los gobiernos locales van a recibir un mayor porcentaje del presupuesto, y sobre todo, muy importante, la activación del presupuesto a partir del día 1 de su emisión. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que se está buscando principalmente es invertir en gobiernos locales. Eso es lo que se está generando. Entonces, el Ejecutivo está sintiendo que ellos están pidiendo mucho más, los legislativos, para poder generar mayor presupuesto. Eso es lo que se está intentando en todo caso hacer. Claro. Ahora, los gobiernos locales, municipalidades distritales, provinciales y hasta los gobiernos regionales, ¿están en la capacidad de hacer un gasto eficiente de todos estos recursos? Porque muchas veces tienen el dinero allí y a fin de año terminan sin utilizar más del 60, 70%. O sea, ¿qué podría garantizar que este dinero sea bien invertido por estos gobiernos? Bueno, lo que se está proponiendo, a diferencia de todos los presupuestos del 2004 hasta el 2023, es que el dinero se los entregan. Lo que se estipula es que, según los gobiernos locales, dependiendo de la magnitud y del tamaño del gobierno local, se van a dar como mínimo 1 millón de soles desde el día 1. Como mínimo. Entonces, eso a partir de ahí, obviamente dependiendo del tamaño y la magnitud, repito, del gobierno local, la municipalidad, para que se entienda mejor, va a hacer que tengan la disponibilidad del efectivo a la mano. O sea, que se evite el hecho de venir a Lima, generar los trámites, una ida, una vuelta, y varias veces, como usted tipifica, que al final de cuentas, entre tanta ida y vuelta, el alcalde no está en su lugar, no ejecuta la acción finalmente, y está en trámites tanto en la capital como en provincia. Entonces, en la pérdida de tiempo es justamente donde se pierde todo este tema de no la utilización del dinero propiamente dicho. Eso es lo que se busca, ¿no? La activación desde el día 1 de la inversión de capital en los gobiernos locales, ¿no? Y esa precisamente ha sido la idea fuerza en el discurso del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Arancén, cuando sustentó el presupuesto. Pero vamos, es cierto, se requiere dinero para invertir, pero incluso a gobiernos o a instituciones locales tan pequeñitas, ¿están en la capacidad de hacerlo, como decía César?
Sí, sí lo pueden hacer. Sí lo pueden hacer. Sí, sí lo pueden Porque hacer. a veces pasa que el presupuesto está, pero se devuelve la plata, terminado el año. Sí, pero lo que se busca justamente es que, a diferencia de otras veces, en donde el dinero se lo dan a cuentagotas en función a trámites uno tras otro, ahora le está dando un capital de inicio o una liquidez directa desde el día 1. Entonces, eso genera que tengas capacidad y caja rápida para poder actuar, ¿no? Ahora, las personas que nos escuchan en diferentes partes del país se preguntarán, ¿y cómo esto va a repercutir en mi día a día? ¿En qué proyectos debería gastar los gobiernos locales, el nacional, para que yo pueda vivir mejor? Sí, el presupuesto, por ejemplo, a diferencia del 2023, del 2024, ha tenido un incremento de aproximadamente un 35% en la parte de promoción y trabajo. ¿Y eso en dónde afecta? Que es importantísimo, porque si hablamos del ciudadano a pie, cómo le impacta, pues vayamos directamente a lo que a todos nos interesa, que es trabajar, generar riqueza. Entonces, a partir de ese momento, entendamos lo siguiente. El gobierno ha propuesto algunos programas de atención, sobre todo a poblaciones vulnerables y a las personas que se encuentran en pobreza y pobreza extrema, para ser utilizados en mano de obra no capacitada. ¿De acuerdo? Ese es un programa Yancanso, si mal no recuerdo el nombre puntualmente, y programas de jóvenes productivos para jóvenes entre 18 y 29 años. ¿Qué es lo que se busca? Que a partir de ahí se les convoque, ¿no? Para pequeñas obras que se empiecen a hacer a partir de esta generación de ingresos que desde el día 1 se les va a entregar en el presupuesto. O sea, contratación directa para empleo de mano de obra no calificada. ¿Y en educación? Y en educación, bueno, lo que siempre se ha estado observando, ¿no? Un incremento. Hubo incrementos. Ha habido un incremento progresivo, ¿de acuerdo? No es lo que quisiésemos, honestamente creería yo que pudo haber ido un poco más allá de ello. Sin embargo, me parece que se mantiene dentro de los límites estimados, ¿no? Claro, ahora, al inicio usted explicaba justamente esta molestia del Ejecutivo por esta diferencia de los casi 20.000 millones de soles. El presidente del Banco Central de Reserva del Perú, el señor Julio Velarde, advertía justamente que el déficit está muy alto y que el gasto público debe controlarse. ¿Concuerda usted con ello? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, porque para que se entienda bien esto es como cuando nosotros percibimos un salario determinado, un ingreso, ¿no? y gastamos mucho más de él. Bueno, para asumir esa deuda de más que hemos tomado como exceso, pues sacamos nuestros ahorros y compensamos. Bueno, lo mismo pasa en el Estado. Si el Estado gasta más de lo que ingresa, entendiendo que los ingresos los hacemos por recaudación tributaria principalmente, y estamos justamente a partir de una política gubernamental de decir que más bien empecemos a reducir los impuestos, sobre todo a ciertos sectores, el IGB por ejemplo, entonces lo que vamos a empezar a tener es que nos quedamos con menos ingresos y nos empezamos a gastar el ahorro. Finalmente las reservas se empiezan a... Ya hemos tocado reservas. Ya hemos tocado reservas y datos históricos por encima de los últimos 5 años. Entonces es preocupante que no tengamos, digamos, una política de conciencia sobre el tema fiscal, ¿no? O sea, pretendamos gastar más de lo que ingresa. Creo que a cualquier ciudadano nos damos cuenta que si yo gasto más, mi ingresa menos, voy a tener un saldo negativo al final del tiempo, ¿no? Y a propósito de gastos, inversión en proyectos de gran envergadura. Bueno, ahí estamos viendo también que en el presupuesto se está activando la parte de comercio y turismo, y eso tiene que ver directamente con las inversiones del aeropuerto y directamente con las inversiones en el megapuerto de Chancay, ¿no? Ambos ejecuciones van a impactar directamente, ¿no? Claro, eso también es importante decirlo. Ahora, profesor, a ver, para que quede claro, usted dice que estamos pidiendo más dinero del que en realidad tenemos para pagar, pero si a fin de año no se gasta el 100%, ese dinero no se devuelve, no regresan a las reservas, ¿es así o es una idea equivocada? No, sí regresan a las reservas, pero el tema es que vamos haciendo un ritmo mucho más grande de lo que ingresa y lo que vamos a devolver. O sea, siempre vamos a estar en negativo, vamos a empezar a generar negativo. O sea, no hay manera de poder compensar si no recupero ingresos por igual o por más. Las calificadoras ven con muy malos ojos esto. Sí, y aún así todavía mantenemos una calificación bastante respetable. Entonces, digamos, empecemos a vernos que tenemos una buena presencia frente al mundo, entonces no comencemos a hacer cosas que antiguamente sí hacíamos y que sabemos cuáles son los resultados finalmente, ¿no? Hoy es el día Ahora, hacía usted... Sí, César, adelante. Sí, perdón, una última consultita, ¿no? Sí. Usted hacía referencia al tema de los impuestos. Hay sectores que ya hace muchos años, por la pandemia, se les exoneró, por ejemplo, hotelería, restaurantes, empresas de transporte, que no están pagando el IGB. ¿Debería ya retornarse y que empiecen a pagar? ¿O qué piensa usted al respecto? Yo creo que ha pasado aproximadamente 3 años ya saliendo de la pandemia, o 2 años y medio saliendo de la pandemia,
Y creo que podríamos empezar, dado que estamos empezando a gastar mucho más de lo que ingresa, yo creo que podríamos empezar a revisar un poquito qué tan gradualmente podemos incrementarlo, ¿no? No digo que hay que incrementarlo bruscamente y llevarlo al máximo nivel, pero sí empezar a revisar. Si vamos a empezar a gastar más de lo que ingresa, consideraría que deberíamos empezar a revisar si amerita empezar a levantar progresivamente el impuesto. Bien, a partir del mediodía, entonces, hoy en el Congreso de la República, en el Pleno, sesión extraordinaria, se va a llevar a cabo el debate, continuar el debate y posterior votación del presupuesto para el año 2025. Esperemos que se estén tomando el tiempo para meditar, para analizar el documento y que este día adicional no haya servido para generar más proyectos de inversión a cambio de votos en temas claves, como ya ha ocurrido en ocasiones anteriores. Profesor Sergio de la Piedra, gracias por estar en la rotativa del aire. Un placer, Diana, muy amable, gracias. Escuchaban a Sergio de la Piedra, profesor y secretario académico de la carrera de Economía de la Universidad de Lima.